En esta presentación en particular, lo que quisiera hacerles es ponerlos quizás en contexto, porque vamos a ver ahora las probabilidades de que podamos tener un fenómeno del Niño hacia la segunda mitad del año 2023. Primero voy a contarles pues qué es el fenómeno del Niño. La gente habla de fenómeno del Niño y en una ocasión escuchaba a un periodista que el fenómeno del Niño llegó a Panamá. Entonces decía yo, bueno, el fenómeno del Niño no es como un huracán o como una onda en los estes que se va trasladando en el océano. El fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre en una parte del Océano Pacífico tropical, se gesta allí, pero que su ocurrencia afecta a la atmósfera circundante. Por eso se conoce como un fenómeno oceánico atmosférico que ocasiona o que trastorna el clima a nivel global. Entonces, solo para muy rápido, no es una clase, ¿verdad? Muy rápido, esto es lo que ocurre con un fenómeno del Niño. Tenemos vientos más intensos desde el lado oeste del Pacífico ecuatorial, y estos vientos va trasladando aguas cálidas hacia el centro y el este del Océano Pacífico tropical, sobre todo en la zona ecuatorial entre 5 y más 5 y menos 5 grados de latitud norte y sur, perdón. Y también inhibe la entrada de la corriente de Humboldt, que es una corriente que aporta aguas frías a toda esta parte costera de América del Sur. Esto sería como se vería el océano cuando tenemos un fenómeno de la niña, perdón, del Niño, y esto sería como se vería el océano cuando tenemos un fenómeno del Niño. Tenemos entonces un proceso contrario y tenemos un flujo de agua fría del este del Pacífico, o sea, es algo como un fortalecimiento de la corriente de Humboldt que trae entonces aguas frías y pueden entrar un poco más allá y invadiendo hacia la parte central del Océano Pacífico tropical. Eso es viéndolo desde el aspecto oceánico. Pero a nivel de la atmósfera, como ustedes pueden ver, aquí hay un cambio en los flujos de viento y también un cambio en las zonas donde ocurre la mayor convección por climatología, ¿verdad? Las zonas de convección las traslada hacia otros lugares, por eso es que escuchamos que cuando tenemos un fenómeno del Niño, tenemos trastornos en el clima global. En algunos lugares llueve en exceso y en otros lugares llueve menos, porque se trasladan las zonas de convección. También quiero decir que el fenómeno del Niño no es un evento del cambio climático, sino que es un evento de la variabilidad climática. Hay estudios que indican, ¿verdad?, en la historia, que indican que ha ocurrido fenómenos del Niño y que desde luego no se le llamaban fenómenos del Niño, sino que eran situaciones que incluso están narradas en las crónicas de los españoles, ¿verdad? Y que posteriormente pues se asociaron con el fenómeno del Niño y se le dio el nombre de fenómeno del Niño porque se observaba un trastorno en las corrientes muy cerca del periodo navideño. Entonces, para estudiar ese fenómeno que es recurrente en la atmósfera y en el océano, se eligió un área del Océano Pacífico tropical para monitorearla y poder estar preparados ante la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño. Esta zona, por aquí por donde paso el cursor, es la zona del Ecuador, o sea, latitud de 0 grados. Esto es 5 grados positivos hacia norte y 5 grados hacia el sur.
y esta zona entonces es monitoreada y ha sido dividida en varias secciones. Como ustedes verán, aquí tenemos una zona niño 4, que es la zona gris, que toma parte de la niño 3. Tenemos una zona niño 3-4 que está en gris, tomando parte del gris y del menos gris. Y una zona niño 3, que es esta amplia zona de aquí, que es conocida como, que es la zona más gris. Y esta zona de aquí, que es el niño 1+2, que es donde se monitorea el niño costero, que es la denominación que tiene el calentamiento en esta zona y que le han dado los peruanos. Entonces, dicho esto, pasamos a ver qué pasa en la atmósfera. Entonces, este calentamiento en el océano debe estar acoplado con el trastorno en la atmósfera de esas zonas de precipitación, y para eso se utiliza un índice SOI que nos indica entonces cuándo ocurre ese cambio de presión entre estos dos lugares de aquí, entre la isla de Tahití y la isla de Darwin. Se monitorea la presión para ver dónde están esos cambios, y dependiendo del signo de ese cambio, entonces cuando van ocurriendo, o sea, se están monitoreando las dos cosas, y se habla entonces cuando tenemos este índice bastante negativo y temperaturas en esta zona de aquí, sobre todo la 3-4, muy cálidas por arriba de su valor normal. Entonces podemos decir pues que estamos en un fenómeno del Niño, y que está acoplado, las condiciones del océano están acopladas con las condiciones de la atmósfera. Muchas veces ocurren, sí, tenemos el calentamiento en superficie, pero todavía no hay un acople. Entonces el acople se refiere a esto, a esperar que la atmósfera reaccione a ese calentamiento que se observa en el océano. Bien, en estos momentos el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA emitió el 13 de abril un boletín que ellos publican mensualmente, donde dan seguimiento a los eventos del niño y de la niña, y ya emitió la consideración de vigilancia del niño, es decir, que hay probabilidades lo suficientemente fuertes para iniciar este proceso de monitoreo, para ver en qué momento estas condiciones se consolidan y se alcanza ese fenómeno de acople que acabamos de comentar. En estos momentos tenemos aquí, bueno, lo que les quiero mostrar son cómo ha ido evolucionando las temperaturas en esa zona del océano, en la cajita 3-4. Comentarles pues que cuando vemos esto en color celeste, es que el océano ha estado más frío que lo normal, y aquí se puede observar, bueno, si ustedes, perdón que no les platiqué dónde estamos, ¿verdad? Los ubico. Aquí tenemos una eje de tiempo. Aquí vamos desde mayo del 2022 a enero del 2023 y a abril del 2023. Es la misma escala temporal en las 4 cajitas. Y lo que tenemos en este eje de aquí son anomalías de temperatura. ¿Qué es la anomalía? La anomalía es un indicador que nos dice si una variable está por arriba de su valor promedio o está por debajo de su valor promedio. Entonces, cuando tenemos estos colores celestes, estamos hablando de que el océano ha estado más frío que su valor promedio. Y cuando hablamos o cuando vemos estos colores amarillo o mostaza, hablamos de que el océano está más caliente que su temperatura promedio para la fecha en que se trate. Entonces aquí podemos observar que ya hay un calentamiento desde febrero en lo que veíamos como niño 1-2, que es el niño costero,
En la zona 3 también se observa un calentamiento y acá se ve un calentamiento en la zona del Niño 3-4. También podemos observar acá, o sea que hay una franja ya en el Caribe, como podemos observarlo aquí en esta imagen que tenemos aquí. Nuevamente nos quedamos aquí en el Ecuador y podemos observar pues que ya hay muchas zonas en el Océano Pacífico que están teniendo temperaturas más cálidas que su valor promedio. Aquí pueden ver la escala. Sin embargo, hay una amplia zona en el centro del Océano Pacífico que tiene temperaturas entre 0 y 0.5, que serían estas zonas blancas de aquí, que son consideradas todavía temperaturas normales. Esto que tenemos acá es cómo está el Océano Pacífico tropical en sus capas un poco más profundas. Aquí tenemos en la imagen anterior teníamos un corte superficial, o sea, estamos tomando una foto de las temperaturas desde el aire, ¿verdad? Una imagen superficial del océano. Y en esta que tenemos acá estamos tomando una foto, un corte vertical al océano. Quiere decir que nos estamos yendo desde la superficie hacia las profundidades hasta 300 metros. Es la escala que tenemos aquí, es la profundidad en el océano. Aquí dice que vamos desde 0 metros de profundidad hasta 300 metros de profundidad. Y lo que encontramos aquí, pues esto es en toda esa zona Niño que les mostré anteriormente en la cajita. He dejado estas 4 imágenes porque son condiciones que tenía el Océano Pacífico en varias fechas diferentes y las quiero comparar con las imágenes actuales. Entonces, tenemos aquí que para el 22 de febrero el océano estaba bastante cálido, ¿verdad? Entre 100 y 200 metros de profundidad había calor en el océano, habían temperaturas superiores a su valor normal. En esta zona de aquí, esta imagen es para el 9 de marzo, donde se ve cómo esto va avanzando dentro del océano, todavía entre 100 y 200 metros de profundidad aproximadamente. Y acá vemos para el 8 de abril cómo ese calor pues ya se había generalizado en gran parte del océano. Y acá es la última imagen obtenida del IRI, y es del 3 de abril y podemos observar pues cómo se continúa pues generalizando este calentamiento de las aguas subsuperficiales en el Océano Pacífico tropical y todavía entre 100 y 200. Observen aquí esta manchita que no se veía en esta imagen de acá. Y acá pues en superficie también tenemos una zona bastante cálida, muy pegada al Ecuador. Vuelvo y repito que es lo que consideran los peruanos como el niño costero. Con estas condiciones que nosotros estamos observando en la parte superficial del océano y en las aguas subsuperficiales del Océano Pacífico tropical, están indicando pues que hay un contenido de calor en el océano que puede continuar evolucionando y transformarse o evolucionar hacia un fenómeno del Niño. Ese es un elemento muy importante que ha tenido el equipo de especialistas en climatología y meteorología en cuenta para la siguiente perspectiva. Con esto que se está observando en la temperatura superficial, que es esto,
más esto que se está observando en las capas profundas del océano, y que esta condición en el océano es una condición que evoluciona lentamente. Esta onda Kelvin se traslada en el océano a una velocidad aproximada de 2 a 3 metros por segundo, ¿verdad? Entonces se mueve muy lentamente en esa gran masa del océano, lo que permite entonces que se utilice esta condición para darle seguimiento a ese fenómeno del niño, y que, como les decía, pues es una condición lenta, lo que nos permite hacer perspectivas al mes y a los 3 meses de cómo va a evolucionar esa condición. Con esos elementos, el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA genera modelos dinámicos y modelos estadísticos. Son cerca de 21 o 22 modelos, y toman las salidas de cada modelo y preparan una tabla de probabilidades para ver cuántos modelos dicen que va a haber niño y en qué periodo dicen los modelos que va a haber niño. Entonces, el concentrado de todo ese análisis, ese es un plato de macarrones, porque cada modelo lo reflejan por una línea. Entonces, el análisis o la síntesis de esa generación de modelos se concentra en esta tabla de probabilidades. En esta tabla, ¿qué observamos? Observamos que una barra gris es la probabilidad de que estemos ante condiciones neutrales en esa zona niño 3, en esa cajita niño 3 que les mostraba. Las barras rojas indican la probabilidad de que estemos en condiciones del niño, o sea, que el océano esté más caliente que lo normal, en esa cajita niño 3, 4 que les mostraba. Y las barritas celestes, que casi no se aprecian aquí en estos primeros meses del año, son las probabilidades de que ocurra un fenómeno de la niña. Como en marzo de este año se terminó el episodio de la niña que habíamos tenido desde el año 2020, 21 y 22, entonces ya no aparece aquí probabilidad de fenómeno de la niña. Sin embargo, aparecen para la segunda mitad del año, pero con probabilidades casi despreciables. Y como ustedes verán, pues tenemos probabilidades para el trimestre junio, julio, agosto de este año. La probabilidad de que podamos tener un fenómeno del niño es superior al 70%, casi 78%. Y para el periodo agosto, septiembre, octubre, hay una probabilidad superior al 80% de que tengamos un fenómeno del niño. Para este periodo, la perspectiva, que es mayo, junio, julio, se espera que por lo menos el mes de mayo pueda no tener efectos del fenómeno del niño, y el mes de junio tampoco. Y en el caso de que hubiese que hacer cambios porque el fenómeno del niño se consolidó antes de que terminara el periodo de esta perspectiva, pues se reúne el grupo del foro y hace una consideración al respecto para actualizar la perspectiva que ya tenemos. ¿Qué podemos esperar cuando tenemos un fenómeno del niño? Cuando ocurre un fenómeno del niño, estos son consideraciones, partes del trabajo de graduación que hice de la especialidad en meteorología aplicada. Y lo que observamos, pues, es que en gran parte del Pacífico panameño y gran parte del Pacífico centroamericano, mi tesis no incluye Centroamérica. Esto lo puedo extender hasta Centroamérica por la experiencia que hemos tenido trabajando en la región y con los colegas del foro. Pero en gran parte del Pacífico de Centroamérica, pues hay una disminución
de las lluvias en las regiones allí ubicadas. Hay un aumento en el número de días sin lluvia en la vertiente del Caribe y hay eventos de lluvias intensas, o sea, tenemos lluvia, ocurren lluvias intensas y después tenemos un número de días sin lluvia. En cuanto a las temperaturas, pues lo que ocurre es un aumento de la temperatura ambiente, la temperatura media, también un aumento en la temperatura máxima y desde luego esto con un consecuente aumento en cambios en otras variables, por ejemplo, una disminución en la humedad relativa del ambiente, perdón, aquí se me quedó, lo repetí, y un aumento en la tasa de evaporación, ¿verdad? Entre otras variables climáticas que se pueden estar viendo afectadas con un fenómeno del Niño. Estas consideraciones tan generales que yo estoy presentando aquí son evaluadas por el equipo para hacer la perspectiva, ¿verdad? Entonces, cada país dice cómo va a ocurrir dentro de su país y es lo que llamamos consideraciones especiales de la perspectiva del clima y que van a ser presentadas por el señor Francisco Argenial. Yo voy a hablar un poco de las perspectivas climáticas. Para ello, apoyar un poco en lo que ya había dicho Berta Olmedo. Bueno, resumiendo que esta es la última actualización de la perspectiva, del pronóstico de la ocurrencia del fenómeno del Niño por los modelos dinámicos y estadísticos que mencionaba Berta. Si miramos, prácticamente los modelos dinámicos dicen que a partir de junio de este año estaríamos ya cruzando hacia el umbral de fenómeno del Niño. Sin embargo, los modelos estadísticos dicen que todavía podríamos tardar un poquito más y sería prácticamente hasta octubre que podríamos estar alcanzando ya la condición de Niño para el Océano Pacífico ecuatorial. Pero la experiencia nos dice que hemos tenido mayor éxito considerando los modelos dinámicos. Aparte de esto, también se analizaron la oscilación decadal del Pacífico, en la cual se muestra negativa y bueno, hay análisis ya que dicen que cuando tenemos esa parte negativa y positiva, la fase del Niño, el Niño por lo general es débil y se puede ver cómo los modelos dinámicos dicen que el incremento de la temperatura apenas va a ser de 1 grado centígrado y que así se va a mantener hasta finales de año. También se analizaron otras herramientas como el Climate Prediction Tool. Voy a pasar al documento del foro. Estas son las consideraciones que se hicieron, donde tenemos, como les decía, la oscilación multidecadal o la oscilación decadal del Pacífico como uno de los predictores. También tenemos la salida de varios pronósticos estacionales como los modelos norteamericanos, que se analiza el promedio de 6 modelos norteamericanos. Se analizan también los pronósticos estacionales de los modelos europeos, asiáticos. Revisamos también los modelos que se corren a nivel local o a nivel regional, entre ellos el WRF Clima, que corre la gente del ISNET de El Salvador. También tenemos corridas como de modelos estacionales como el NESGEM, que es una aplicación del CPT, pero con otras salidas, con otras consideraciones, y que se corre en el INSIBUME con datos observados de CHIRPS. Les decía que la oscilación decadal del Pacífico la observamos, también la oscilación multidecadal del Atlántico Norte,
las temperaturas tanto del Atlántico tropical norte como también las temperaturas del Mar Caribe. Y se analizan también los pronósticos de los vientos alisios, especialmente también los vientos que se dan en las capas bajas o en las partes bajas de la troposfera, que llegamos y definimos como chorros de bajo nivel, que cuando tenemos niños pues se tienden a fortalecer especialmente entre julio y agosto, haciendo que la canícula se vuelva un poco más intensa por lo general en la región centroamericana y en los países que tenemos canícula bien identificada, especialmente de Nicaragua hacia el norte. También se hacen análisis contingentes de los registros climáticos para también tener posibles escenarios, y se desarrolla una técnica de años análogos donde se empiezan a hacer correlaciones entre las distintas oscilaciones con algunos parámetros como temperatura del mar en algunas regiones del Niño 3-4, como lo mencionaba antes Berta. Después de esto, pues entonces, como lo mencionó ella también, veníamos de 32 meses con la influencia del fenómeno de la Niña, y es algo que ya hace años no se daba, tener un fenómeno de la Niña tan prolongado. Recordemos que climatológicamente la Niña dura entre 7 meses hasta 18 meses en promedio, y que este evento pues se prolongó 32 meses. No es la primera vez que ocurre, ya había ocurrido antes, pero desde hace 20 años más o menos no teníamos un caso de tener un fenómeno de la Niña que durara más de tanto tiempo. Aparte de esto, pues les decía que la PDO se encuentra en su fase negativa, y que con el niño así que se estaría gestando, pues no llegaría a ser un niño intenso, sino que sería un niño débil. También actualmente las temperaturas del Atlántico tropical norte se mantienen un poco cálidas, y por eso es que todavía, si ustedes revisamos o vamos a revisar más adelante, el pronóstico de la temporada ciclónica la están dando un poco parecida al promedio en la parte del litoral Caribe, en la parte del Caribe y la parte del Atlántico norte. Se está dando un pronóstico de una actividad ciclónica parecida al promedio. Eso se ha visto que también que en los últimos 3 meses la oscilación multidecadal del Atlántico norte va a retornar a su fase positiva, de acuerdo a los pronósticos, y esto es una consideración muy importante a tener en cuenta para la actividad ciclónica. Como le mencionaba antes, pues dado estas condiciones que tenemos, que aparte, a pesar de que haber niños, que resulta que cuando hay niños, por lo general la actividad ciclónica en el Atlántico norte es menor que el promedio, y más bien la actividad ciclónica en el Pacífico se tiende a incrementar. Hemos visto los pronósticos y hasta el momento pues todo indica que vamos a tener una temporada normal en ambas costas. Sin embargo, hay que considerar cómo va a evolucionar esto, y si el niño cambia rápidamente ya para junio, es probable que la actividad ciclónica se vea mermada y esté por debajo del promedio que actualmente se está dando. Y recordar también que justamente para este mes de abril los modelos de pronóstico estacional, incluso los modelos de temperatura del mar y otras consideraciones tienen bastante incertidumbre. Este es el mapa al que se llegó por consenso, donde muestra que tendremos una actividad de lluvia parecida. Me voy a cambiar de nuevo a la presentación porque es más fácil apreciarlo en la presentación, el mapa. Como se espera unas lluvias por arriba del promedio en esta región del Caribe y el Boca Costa de Guatemala, y también aquí, en Boca Costa, en la parte de la franja aquí cerca de Mazatenango hasta el norte de Retabuleu y parte de Escuintla, donde tenemos lluvias arriba del promedio, y en la parte del Caribe, en Izabal, en Puerto Barrios,
también hacia la parte occidental, se esperan lluvias arriba del promedio. El resto del territorio pues se esperan lluvias parecidas al promedio, de acuerdo a la estimación que se hizo por parte de los compañeros de Guatemala. Para Honduras se pronostica unas lluvias parecidas al promedio en la mayor parte del territorio. Sin embargo, hay una franja en el norte que incluye los departamentos de Atlántida, Colón, parte de Oro y parte de Olancho, donde esperamos menos lluvias que el promedio. Lo mismo que en esta parte del corredor seco, que incluye gran parte del departamento de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, y el sur de Intibucá y La Paz sobre todo, donde esperamos lluvias menor que el promedio, lo mismo que en la parte en la parte oriental del Salvador, desde San Miguel hacia Honduras, y también en la parte costera se esperan lluvias por debajo del promedio en El Salvador. Otro sitio donde se espera lluvias por debajo del promedio es en la vertiente Caribe de Costa Rica, donde estas lluvias pues prácticamente por debajo del promedio se esperan que estén así para los próximos 3 meses cerca de la desembocadura del río San Juan. El resto del territorio, como pueden ver, está muy parecido al promedio, y solo esta zona de Gunayala de Panamá también tendremos un pronóstico de lluvias por debajo del promedio. Cabe resaltar que los meses de mayo y junio en algunos lugares de Centroamérica se esperan que las lluvias estén muy parecidas al promedio, o incluso pueden estar arriba del promedio, y que sea más bien en julio que se podría tener problemas de las lluvias. Esto en términos generales, y aparte de eso pues vamos a hablar un poquito de la temporada ciclónica, que como les decía antes, pues este es el pronóstico que hace un centro europeo donde los autores son profesores de la Universidad de Londres, el cual ellos dicen que vamos a tener 12 tormentas tropicales contra 14, que es el promedio de la última norma climática, que es del 91 al 2020. Es decir, una actividad ciclónica un poquito por debajo del promedio. De estos 12 tormentas tropicales, 6 podrían convertirse en huracanes, y estos 6 huracanes, 2 serían intensos. Mientras que esta gente hace un poco de pronóstico para la parte del Caribe y el Golfo de México, y nos dice que de esos 12 tormentas tropicales que se podrían formar en toda la cuenca del Atlántico, la mitad se estaría formando en el Caribe y el Golfo de México, y que de estos 6, 4 podrían alcanzar la categoría de huracán, y de esos 4 huracanes, pues 2 de ellos serían huracanes mayores o huracanes mayor a 3 en la escala Saffir-Simpson, que se consideran ya huracanes destructivos. Por su parte, la Universidad de Colorado ha anunciado que este año podríamos tener 13 tormentas tropicales contra 14, que es el promedio. De estas 13, igual dice que 6 podrían ser huracanes, y esos 6 huracanes, 2 serían intensos. Se puede ver una actividad ciclónica muy parecida al promedio. Estos son los años análogos que ellos utilizaron, considerando sobre todo la temperatura del océano Atlántico, el viento a unos 12 kilómetros de altura, y también la temperatura, la presión atmosférica también ahí en el Atlántico Norte. Con esas condiciones iniciales, pues ellos consideran que este año se podría parecer lo que ocurrió en el 69, el 2002, 2004, 2006, 2009, 2012, 2014 y 2015. Cabe destacar también que la mayor parte de los países centroamericanos, sus años análogos están contenidos en esta lista. No son todos los que están aquí, pero casi todos los que han utilizado están contenidos en esta lista que han utilizado la gente de la Universidad de Colorado. Por lo tanto, podemos decir que los análisis estadísticos que hemos estado haciendo se comparan bastante, o están trabajando bastante de la mano con lo que se está haciendo a nivel internacional, y eso nos da algún nivel de certidumbre en lo que podríamos esperar. Y es así que considerando esos años análogos que les mostré antes, y considerando nada más el periodo de mayo, junio y julio, que es lo que abarca esta 71ª primer Foro del Clima,
Eso nos está dejando que podríamos tener poca actividad ciclónica para la parte del Caribe, ya que esperaríamos de 8 años que hay aquí, solamente 5 ciclones ocurrieron en el Caribe en ese periodo de mayo, junio y julio, y en el Pacífico pues ocurrieron 8. Por lo que nos dice que podríamos tener en promedio quizás un ciclón tropical afectando la región centroamericana de manera indirecta para el periodo de esta perspectiva climática. En términos generales, eso es lo que se espera. Entonces, lluvias muy parecidas al promedio en la mayor parte del territorio centroamericano, con algunos excesos de lluvia solamente en Guatemala y algunos déficits de lluvia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y el sur de Nicaragua, el Caribe sur de Nicaragua. Eso es todo lo que queríamos compartirles. Muchas gracias.